de Perú y en esta ocasión voy a ser su moderador. ¿Por qué tenemos que voltear a ver esta disciplina? Y bien, para comenzar con todo esto, me gustaría saber más sobre ustedes, así que quien pueda, en este momento, pues le voy a pedir que entre a esa página y pues conteste una pequeña pregunta que está por ahí. Así que, pues, esperaré un par de segundos para hacer el cambio a esta página y ver qué es lo que tenemos ahí. Simplemente tienen que entrar y poner ese código, ya sea desde su celular, su computadora, lo que tengan a la mano. Bien, ya que hayan entrado, bueno, ahí vamos a empezar a ver la respuesta de todas las personas. En este momento vamos 33, donde pues la pregunta es muy general. ¿Sabes qué es la inteligencia artificial? Muy bien, vamos 73, 74. Yo creo que espero un poquito, no sé, unos 90 respuestas y continuamos. Aquí lo hago, ¿por qué? Porque me gusta saber quién es la audiencia. Normalmente, pues, son presenciales este tipo de actividades, pero no voy a dejar de lado su participación. Así que, pues bueno, vemos que hay un 74% de la audiencia que conoce qué es la inteligencia artificial. Vamos ya en 87, 88. En cuanto llegue a 90, bien, ya llegó. Entonces, con esa respuesta es suficiente. Quien quiera seguir respondiendo, pues voy a dejar esta pregunta abierta. Así que, pues me da gusto que muchas personas sepan qué es la inteligencia artificial, pero pues vamos a seguir con la presentación. Para los que no estén familiarizados tanto con esto de inteligencia artificial, lo vamos a abordar de una forma muy sencilla y muy concreta. Vamos a dividir la presencia de la inteligencia artificial en ingeniería química en tres etapas muy prácticas. La primera de ellas será la etapa de los sistemas expertos, seguida de la etapa de redes neuronales y por último a lo que yo llamo consolidación del Deep Learning y Data Science, el cual incluye ya Machine Learning. Y más o menos para ponernos en contexto, ¿de dónde a dónde van estas etapas? La primera de ellas empieza a los 80s, en los 80s más o menos, de 80s a mediados de los 90s. Entonces, podemos notar que la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya ha existido desde hace bastantes años. La segunda etapa en la que estaremos abordando este tema va de los 90s a mediados de los 2000 y la consolidación ya verdadera y el uso exponencial que se le ha dado a esta herramienta empieza a partir de los 2000 y hasta el día de hoy. Entonces, esta será la forma en que abordemos este tema. Y bien, sin más por ahora, comencemos con la primera de ellas. Si hay alguna duda, pues dejen por ahí la pregunta. Yo estaré checando el chat. Entonces, a ver, lo voy a pasar por acá. Estaré checando el chat por si tienen alguna duda. Y ahora sí, continuemos. ¿Cuál era el código? Por ahí me preguntan. Bueno, se los paso rápido. Está por aquí. Es 3503. Pondré por aquí 350329. Entonces ahí se los dejo. La pregunta va a seguir abierta. Y ahora sí, pasemos a los sistemas expertos. Y de entrada vamos a mencionar el primer sistema experto, que
apareció dentro de ingeniería química, el cual lleva por nombre, no estoy seguro si lo estoy pronunciando bien, con FID o Consultant for Physical Prototype Decisions. Ese fue el primer sistema experto que apareció en el 83. Pero, ¿qué es un sistema experto? Bien, un sistema experto no es más que un programa que va a tratar de imitar la forma en que se resuelven los problemas por medio de heurísticas. Es decir, un ingeniero a la hora de presentarse algún problema, pues va a consultar todo su conocimiento, reglas de dedo, reglas heurísticas, y va a empezar a abordar ese problema de esa forma. Entonces, un sistema experto es lo que trataba de hacer. Se establecían muchas reglas y después ese sistema experto, a partir de estas reglas, iba a ir atacando ese problema. ¿Y cómo es que se veía? Quizás ahorita la imaginación sobre un sistema experto sea un poco extraña. Estamos hablando de los 80s, así que pues no había computadoras muy poderosas en ese entonces. Y de esta forma es la que se veía un sistema experto. Como lo pueden ver, pues simplemente es una serie de preguntas. Me gustaría aquí puntualizar en algunas y ver de qué están hablando. Por ejemplo, aquí ya es el sistema experto corriendo como tal y nos pregunta primero si tenemos información acerca de las condiciones y pues ahí el ejemplo mostrado dice que no. Después le hacen otra pregunta en donde se toca si sabemos cierta información sobre los compuestos presentes en nuestra mezcla. Recordemos que este sistema experto estaba enfocado a predecir propiedades termofísicas de mezclas. Y después yo aquí señalo, ya empieza a aplicar las reglas o heurísticas que tiene en su sistema. Podemos ver aquí la regla 57, 56, 14, 13. Entonces es un conjunto de reglas realmente de las cuales el sistema experto iba a tomar por medio de una lógica difusa, así es como se le conoce, y las iba a aplicar de acuerdo a las respuestas que tú le ibas dando. Y al final, a lo que se llegaba con esto, pues es a una respuesta como esto. Aquí preguntaron por alguna propiedad física y pues el sistema experto le devolvió un gran conjunto de respuestas. ¿Y qué podemos ver por ahí? Que está Penn Robinson, Swap, Uniquac, múltiples funciones de estado, las cuales les está arrojando una respuesta, ¿no? Entonces, era como llenar un pequeño cuestionario y al final el sistema experto iba a emitir su, digamos, su predicción de acuerdo a todo lo que sabía. Aquí, pues, podemos ver que tenía bastantes funciones de estado, ¿no? Desde Margulis, Wilson, Margulis dos parámetros, Van Laar, non-random to liquid, la ecuación virial, Unifac. Entonces son muy funciones de estado conocidas por nosotros. Y no fue el único sistema experto que se conocía en ese entonces. También después de este sistema experto salió otro, el cual se llama Decade, que su objetivo era el diseño de catalizadores. Ambas tecnologías fueron desarrolladas por la Universidad de Carnegie Mellon. Entonces, esto ocurría en Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuáles fueron los hitos de esta etapa de sistemas expertos? Realmente los que puedo yo reconocer ahora, pues son dos. El primero de ellos, bueno, acá los listo de forma al revés, primero el 86, luego el 85, pero ambos son muy relevantes. En la Universidad de Columbia surge el primer curso de inteligencia artificial aplicado a ingeniería de proceso. Eso estamos hablando de 1986, la Universidad de Columbia. Entonces, ¿quién promovía todos estos avances? Así como tanto el Eike era un promotor muy fuerte, también lo era Stephanopoulos, con el que hemos estudiado todos control de procesos. Él también fue un investigador que estuvo a cargo de todo el impulso que tenía esta
estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas expertos? Estos sistemas expertos, pues, no son favorecidos. A pesar de que ya habíamos empezado desde años atrás el desarrollo de inteligencia artificial, los sistemas expertos se ven desfavorecidos en este entonces. ¿Por qué? Porque era muy costoso tener un sistema experto en esos años. Aparte, si lo queríamos hacer para una aplicación industrial, cualquier cambio en el proceso de nuestra planta iba a dejar fuera al sistema experto, ya no iba a ser tan válido. Entonces, estar metiendo muchas reglas a este sistema era, uno, tardado y pues no era la forma más adecuada de atacar los problemas. Entonces, la ingeniería química no le hace caso a sistemas expertos y no los acepta. ¿Qué es lo que yo menciono más importante aquí? Al menos que dejó esta etapa, el primer curso de inteligencia artificial, y aquí la primer cumbre, no sé cuál era el nombre correcto, pero la primer cumbre realizada en 1985 por el MIT en Chicago, referente a inteligencia artificial aplicada a ingeniería química. Entonces, esos fueron los dos hitos grandes que dejó la era de sistemas expertos. Voy a contestarles aquí algunas dudas que tienen y listo. Entonces, este curso que es lanzado en la Universidad de Columbia, perdón, está siendo actualizado a lo largo conforme pasa el tiempo. Van metiendo no solamente sistemas expertos, sino también un poco de machine learning, el cual hablaremos en unos momentos, y algoritmos más sofisticados. Viendo que los sistemas expertos no son favorecidos, vamos a pasar a la siguiente etapa, la cual es la etapa de redes neuronales, donde la podemos situar aproximadamente de los 90 a mediados de los 2000. Vamos a empezar a estudiar redes neuronales o a ver este concepto desde la estructura mínima. ¿Y cuál es esa estructura mínima? Es la que podemos ver aquí, el cual se llama un perceptrón. Un perceptrón es una sola neurona, es análogo a las neuronas en el cerebro. Eso es lo que trata de imitar una red neuronal. Como podemos ver en el nombre, pues son muchas neuronas que están interconectadas y pensando, por llamarlo así. Pero ¿de dónde surge este concepto? Es un poco más antiguo que del 69. Por los 40 es donde podríamos decir que a mano alzada surge la idea de una neurona. Quienes le dieron formalidad más bien, de Minsky y Papert en 1969. Y ahora, ¿por qué no hace match esta fecha con la etapa de redes neuronales? Uno, pues, la barrera era el hardware. No se tenía computadoras realmente buenas que aplicaran en esos años. Entonces, en esos años, en los 69, en los 70, digamos, se le da preferencia a todo el estudio de ingeniería química basado en modelos que están basados en primeros principios. Y bien, para introducirnos bien ya ahora sí a qué son las redes neuronales, expliquemos qué está sucediendo aquí, qué es lo que tenemos en pantalla. Ya saben que se llama perceptrón, pero hay más cosas por este lado. ¿Cómo es que funciona esta red neuronal o este perceptrón en específico? Pues vamos a tener un conjunto de datos, a las cuales vamos a dividir en dos grupos, en las X's o en todos los atributos que yo conozco, que yo medí, y la Y será el resultado que yo estoy buscando. Es como decir la línea de una ecuación, una línea recta, la ecuación de una línea recta, perdón, y igual a mx más b, pues conocemos una x y una y. La y es a la que queremos llegar. ¿Y qué es lo que hace un perceptrón? Un perceptrón va a tomar diferentes atributos de entrada,
Aquí no es el mismo atributo. Por eso está numerado como 1, 2 y 3. Este atributo se puede referir a una cosa, a otra y a esta otra. Para poner un ejemplo rápido que no haya duda, por ejemplo, podría ser presión crítica, temperatura crítica y factor acéntico. A eso me refiero. Y pues nosotros estamos buscando calcular algo con esos tres atributos que conocemos de algo en específico. Estamos tratando de buscar una y. Entonces, el perceptrón lo que va a hacer es asociar un peso o un peso a esta entrada, a este atributo. ¿Qué tan importante es para representar esa y? Es decir, podríamos decir un ejemplo rápido. X1 tiene un peso de 2, X2 de 1 y X3 de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí el atributo más importante o el que es más relevante para poder representar de forma correcta y sería la X1, después X2 y pues ya que X3 tiene un peso de 0, pues esa no es nada relevante. Y pues dirán, ¿qué está pasando aquí? Seguramente hay algo de por medio. Aquí de por medio están las funciones de activación. Ahí es donde realmente está una gran investigación sobre redes neuronales. La función de activación simplemente va a evaluar estas entradas con su respectivo peso y es el que va a emitir el voto final, la Y. Entonces va a ser un consenso de todas las entradas con sus respectivos pesos y así poder representar la Y. Entonces, ese es el modelo del perceptrón. Y ahora, ¿cómo es que se ve una red neuronal? Ahora sí, pasemos a la etapa de redes neuronales que estamos presentando aquí. Y así es como se ve una red neuronal. ¿Y por qué se pusieron de moda después de 20 años, después de los 70 haber surgido el modelo de perceptrón? Por la aparición del algoritmo de backpropagation con feed-forward. Ahorita explico qué es esto, a qué le podemos llamar esto. Entonces, aquí ya tenemos múltiples perceptrones acomodados en capas. Aquí tenemos los inputs, donde se presenta una primer capa, a la cual se le llama entrada, después una capa oculta y una capa de salida. Así es como es un arreglo tradicional de redes neuronales. Cada perceptrón va a estar comunicándose contra todos los demás. Y cada uno va a tener su propia función de activación. Eso simplemente es lo que evalúa todos los pesos contra todas las entradas y emite una respuesta. Entonces, este algoritmo de backpropagation con feed-forward es el que permite realizar el entrenamiento o el aprendizaje al perceptrón. Es el que nos da esa funcionalidad. Y, pues, ¿cómo es que va este entrenamiento? El entrenamiento se da a partir de datos que nosotros ya conocemos. Es decir, nosotros en el laboratorio medimos todos nuestros atributos, todas nuestras X, y tenemos también la medición de la Y. Conocemos tanto la entrada como la salida. Simplemente le decimos a la red neuronal, toma estos datos y comienza a aprender de ellos. Y ya que comienza a aprender de ellos, va a entrenar a todos los pesos, los va a ajustar, los va a optimizar para que cuando se presente un caso desconocido podamos tener este output calculado de la misma forma en lo que se hizo lo demás. Entonces, veamos qué sucede con todo esto, con esta inclusión de las redes neuronales en estos años. Pues bien, podríamos decir que los problemas que estaban resolviendo en ese intervalo de tiempo tenían una complejidad muy alta. La capacidad de cómputo no era realmente muy buena. El coste asociado a tener un sistema de este estilo era
era alto y teníamos aquí la limitante mayor. Solo había una capa oculta. Las computadoras de ese entonces solamente podían entrenar hasta una capa oculta. ¿Y esto qué quiere decir? Que los problemas que se podían resolver con esto eran lineales nada más. Problemas no lineales dentro del ámbito de ingeniería química no podían resolverse. ¿Y qué más? Teníamos un fuerte problema. No había datos suficientes. Quizá no existían datos dentro de la industria química realmente abundantes para poder estudiar la ingeniería química con redes neuronales. Además de todo esto, pues no existía una demanda real de la industria química sobre este tipo de algoritmos. ¿Por qué? Porque la optimización de procesos y el control con modelos predictivos eran más que suficientes. Es la tecnología que se tenía en ese entonces. Tanto todas las ecuaciones algebraicas diferenciales que ya se conocen, más la optimización de procesos y el control de procesos con modelos predictivos. Entonces, una vez más, la inteligencia artificial es, digamos, la ingeniería química le da la espalda a la inteligencia artificial. No se aceptan las redes neuronales en esta etapa para ingeniería química. Y bueno, en cuanto a investigación, pues se tenía un buen desarrollo, atacando problemas, estilos de síntesis, diseño de materiales, ese tipo de problemas. Todo esto con modelos basados en primeros principios, los modelos que estudiamos durante toda la carrera, ¿no? Esos son los modelos basados en primeros principios. Y pues bueno, dado que se rechaza una vez más la inteligencia artificial en la ingeniería química, pues no, los investigadores que tomaban todo el tiempo para hacer estudio de esto en ingeniería química como Stephanopoulos, pues no la dejaban de lado, ellos claramente seguían avanzando en el estudio de esto. Y ahora, por lo que damos por terminada esta etapa de redes neuronales. Las redes neuronales ahorita no van a ser ocupadas por ingeniería química. Entonces, pasemos a la siguiente etapa de consolidación y machine learning. Antes de eso, voy a leer algunas preguntas que están por acá. Iván Gómez nos pregunta, ¿puede aplicarse la inteligencia artificial para instrumentación y control? ¿Dónde hay un sistema de machine learning? Ok, vamos a ver ejemplos más adelante, ya más sofisticados. Entonces, en un momento espero estar contestando esa pregunta. Pues pasemos a la siguiente etapa. Pero antes de ver cómo es que esta consolidación de Machine Learning y Deep Learning se aplica en ingeniería química, repasemos algunos hitos que ha tenido esta tecnología fuera del ámbito de ingeniería química. El primero de ellos es en 1997, la inteligencia artificial llamada Deep Blue por parte de la compañía IBM vence a uno de los jugadores profesionales, a uno de los mejores jugadores profesionales en todo el mundo. Es ruso, no sé cómo se lea el nombre, pero lo leeré como lo leería en español, Garry Kasparov. Entonces, él se enfrenta a Deep Blue. Deep Blue le gana en una partida de ajedrez, 1997. Como vemos, pasan bastantes años, más de 10. 2011, de nuevo IBM, pero ahora con la tecnología Watson. Watson es este robotcito que vemos por acá. Él está especializado en lenguaje, en hablar con personas, y pues gana un concurso de un reality en vivo que se llama Jeopardy. Simplemente es como una serie de trivias de ese estilo. Entonces vemos esta tecnología, ambas con redes neuronales. Y ahora, la más importante de todas, 2016, AlphaGo de Google, y Google adquirió esta empresa que se llama DeepMind.
Me gustaría mencionarla porque, eh, bueno, por ahí un trabajador de esta empresa, en una reunión que surgió de inteligencia artificial internacional, tuve la oportunidad de hablar con él. Más adelante les voy a contar qué fue lo que me comentó. Entonces, para que no olviden este nombre. AlphaGo es la inteligencia artificial que desarrolló esta empresa, DeepMind, de Google, y en 2016 logra vencer a Lee Sedol, este personaje que tenemos aquí, en Go. Go es un juego muy, no sé, no recuerdo ahorita de dónde es, si japonés o coreano, pero es un juego, y para los que no lo conozcan, pues búsquenlo. Hay un documental en Netflix entero sobre todo este suceso de AlphaGo, muy entretenido, por cierto. Logra ganarle a Lee Sedol. ¿Y por qué este hito es muy importante? Porque todos los que estudian inteligencia artificial, o los que sabían, los que son expertos en este tema, tenían algunos como límite a este juego. Este juego es el juego que tiene la complejidad mayor. No hay otro juego más complejo que este. Entonces, decían que una inteligencia artificial jamás iba a ser capaz de vencer a los mejores jugadores en el mundo. Y lo hizo, AlphaGo lo hizo sin ningún problema. Bueno, no sin ningún problema, claramente tuvo un periodo muy largo de aprendizaje, pero lo logró. Entonces, esto hace que todos volteen a ver de nuevo a la inteligencia artificial. Un año después, AlphaGo Zero, una nueva tecnología de inteligencia artificial, una nueva forma de hacer redes neuronales, a las cuales se les llama redes neuronales generativas y adversariales, vence a AlphaGo, a su hermano mayor, 100-0. Entonces, ahí ya es cuando a muchos les explota la cabeza y dicen que realmente esto es algo muy importante. Y este 100-0 es 100 partidas a 0. Entonces, una partida puede durar muchos, muchos minutos. Y pues bueno, estos son los hitos importantes que suceden en todo este tiempo sobre inteligencia artificial. Y ahora, mencioné aquí Deep Learning. Deep Learning ya lo vimos un poco, que son las redes neuronales, aprendizaje profundo. Realmente aquí, con todo, bueno, en estos años ya se tiene la capacidad tanto computacional como de recursos, ya se vuelve mucho más económico poder hacer un aprendizaje profundo. ¿Y a qué se refiere un aprendizaje profundo? Si bien unas láminas atrás vimos la forma de una red neuronal, que es esta de aquí. Aprendizaje profundo es cuando pondemos más capas ocultas intermedio, antes de la capa de salida y la capa de entrada, se agregan múltiples capas, las que quieras. Realmente no hay un límite. El límite es la capacidad de cómputo que tengas y los datos. Los datos aquí son muy valiosos. Cuando estoy hablando de datos, estoy hablando de cientos de datos para poder entrenar un sistema como este. Entonces, ya en estas fechas, ya se tiene realmente un deep learning. Y algo muy, muy curioso que cuando yo supe esto, me voló la cabeza, fue que matemáticamente se sabe qué sucede, y si no mal recuerdo, se sabe qué sucede cuando se tienen dos capas ocultas. Se sabe cómo es ese aprendizaje. Pero al momento de agregar más capas ocultas, ya no se sabe qué pasa. Realmente ningún científico sabe qué está sucediendo dentro de una red neuronal. Es tan complejo todo el aprendizaje que se da que no se sabe realmente a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, pero funciona. Eso es muy importante. Funciona y funciona bien. Por eso, investigadores de ingeniería química que hacen inteligencia artificial se preguntan que qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿dónde hemos visto que es buena la inteligencia artificial? Hasta el momento, pues podríamos decir que en videojuegos. ¿Qué otros hemos visto? Lenguaje. Lenguaje, videojuegos. ¿Dónde sabemos que es bueno también? Pues está el ejemplo de la empresa Tesla, ¿no? Con los autos
que se manejan solos. Entonces, este tipo de actividades realmente pues no están basadas en primeros principios. Fabricación de polímeros, por ahí me mencionan. Sí, voy para allá. Fabricación de polímeros, sí es ocupada aquí la inteligencia artificial. Pero voy a plantear lo siguiente, que fue lo que se plantearon los científicos de ingeniería química. Entonces, por donde iba es que donde realmente son buenos son en actividades que son no basadas en primeros principios. Realmente lo que se preguntaron fue, ¿un coche autónomo será capaz de ser consciente en las leyes de la física, en la inercia, en todo este tipo de primeros principios que existen en física para estar manejando el auto? Esa es la pregunta que se hicieron. ¿Será esto que está ocurriendo dentro del aprendizaje profundo o no está ocurriendo? Ahorita pues, no podemos saberlo, no se puede saber. Entonces, como lo están tomando es simplemente algo haciendo una actividad extremadamente bien, pero simplemente por aprendizaje, ¿no? A la larga. No es por que haya estado basado en primeros principios, o al menos eso es lo que se planteaban los científicos de ingenieros químicos y químicos dentro del estudio de inteligencia artificial. Entonces, partiendo de esa premisa, pues ellos dicen que en un futuro, pues vamos a poder saber más sobre cómo está sucediendo esto, si realmente se están tomando los primeros principios o no. Y más adelante vamos a ver unos ejemplos donde sí lo están haciendo. Como ya vimos un poco de Deep Learning, cómo es que funciona una red neuronal, simplemente va aprendiendo de los datos que se le presentan enfrente. Ahora pues hablemos un poco de Machine Learning, que es la siguiente, la consolidación que se da también en estas etapas. Y Machine Learning me gusta dividirlo en dos y quizá en tres también. En el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Vamos a explicar cada uno de ellos. Aprendizaje supervisado es el que ya vimos un poco, donde conocemos tanto los datos de entrada como de salida. Nosotros sabemos esto. Es como cuando hacemos una regresión, nosotros al hacer una regresión lineal sobre datos, pues conocemos tanto la entrada como la salida. Entonces, este aprendizaje de Machine Learning, aprendizaje supervisado, se puede aplicar a problemas de clasificación y regresión. Son los problemas que resuelve. Por aquí hay una pregunta de Fernanda Meino. Si no se sabe cómo funciona y aunque funcione bien, ¿cómo se asegura que siempre va a funcionar bien? Muy buena pregunta. Pues prácticamente de todo lo que tú sabes, todo lo que has medido, la disponibilidad de datos que tengas, es la que vas a alimentar a tu red neuronal. Ella va a aprender de esos datos. Se divide aquí, digamos, un 80-20. Los datos disponibles se dividen 80% para aprender y 20% para validar. Entonces ahí te estás asegurando que realmente funciona bien. ¿Y cómo se asegura que siempre va a funcionar bien? Pues bueno, pongamos el ejemplo del auto. El auto pues va conduciéndose de forma autónoma y esos nuevos casos, esa navegación que está haciendo día a día, la ocupa para reentrenar sus modelos. Entonces, cosas que a lo mejor no conocía, pues las conoce en el día a día, digámoslo así. Entonces, es como un cerebro realmente. Va conociendo cosas nuevas y se va reentrenando. Por eso, pues se asegura que esté como actualizada, ¿no? A los nuevos datos que va adquiriendo. Espero haber respondido tu pregunta. Y pues continuamos con Machine Learning, en donde nos habíamos quedado. En aprendizaje supervisado. Como bien ya lo ves, supervisado es que nosotros conocemos tanto la entrada como la salida y resolvemos problemas de clasificación o regresión, que espero que sean familiares para ustedes. Y si no, si hay alguna duda a lo largo, por favor, manden el mensaje, por aquí los estoy viendo. Y también tenemos el aprendizaje no supervisado. En este aprendizaje, ¿qué es lo que sucede? Los problemas que resuelve es clustering. Clustering se refiere a agrupamiento. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos.
muy, muy grande. Por ejemplo, muchas moléculas, no sé. A las que queremos clasificar, pero no sabemos en qué queremos clasificarlas. Entonces, el clustering es lo que hace. Analiza todos los atributos que nosotros le proveemos y va a tratar de clasificarlo o encontrar estos grupos, estos seccionamientos, y pues vamos a tener una clasificación previa, un clúster. Se forman grupos dentro de esos datos. Y el aprendizaje, la reducción de la dimensionalidad también es parte del aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar teniendo modelos multidimensionales. Imagínense, voy a tomar, para que sea mucho más fácil, una regresión. Nosotros conocemos una regresión lineal en 2D, ¿no? Simplemente es una línea recta dibujada sobre el plano. Ahora, una regresión con multivariable, que ya empieza a tener más variables, por ejemplo, digamos 4 variables, el Machine Learning lo que va a tratar de hacer es una regresión multidimensional, es decir, una línea recta que pase por esos 4 variables de todos los datos que le demos. Entonces va a ser una regresión en 4 dimensiones. Es lo que está pasando ahí realmente, una regresión multidimensional. Entonces espero que pues se imaginen al menos pasar de una 2D, una regresión 2D, una regresión 3D, y hasta ahí llega a nuestra cabeza, ¿no? Una regresión ya de 4 dimensiones, pues no la imaginamos, pero lo maravilloso de esto es que las matemáticas siguen aplicando, no importa el número de dimensiones. Entonces, si nosotros queremos hacer análisis multidimensionales, estos algoritmos de Machine Learning son realmente eficientes para hacerlo. A veces, y el hecho de por qué existe una reducción de dimensionalidad es que cada que crece la dimensión, cada que agregamos una nueva variable a analizar, el número de datos disponibles que debemos de tener debe de aumentar, igual, muchísimo. Debe de ser muy, muy grande para que realmente esta regresión multidimensional tenga éxito. Entonces, por eso se tienen algoritmos de reducción de dimensionalidad. ¿Y qué es lo que hace? Entonces es, por ejemplo, datos que tengan más o menos un mismo comportamiento lineal entre ellos, pues nada más toma uno o toma algún promedio de ellos. Entonces aquí, por ejemplo, nos ponen por aquí Evelyn Román, y uno de esos ejemplos son, como el que nombrabas, ahora Google, que hace el match en la información que buscamos. Exacto, por ejemplo, a la hora nosotros de estar buscando, haciendo búsquedas dentro del buscador de Google, pues nos salen ahí, si cometemos un error en el teclado, pues nos sale, oye, trataste de decir esto. Y pues a lo largo de los años, ellos fueron entrenando redes neuronales para que supieran qué está pasando o qué tratabas de buscar, ¿no? Entonces, claro, Google lo ocupa en su día a día. Y el aprendizaje reforzado, aquí me gusta hacer una analogía, es realmente un aprendizaje basado, bueno, se hace un aprendizaje no supervisado y reforzado con la inclusión de funciones heurísticas. ¿Y qué es esto? La analogía que me gusta hacer es como cuando le enseñas a tu perro a hacer del baño en un lugar en específico. Tú le pones ahí un tapete y, oye, pues este es tu lugar de baño, espero que lo hagas bien, ¿no? Entonces, cuando tu perro se hace del baño en el tapete que le has asignado, pues le das un premio, ¿no? Le estás reforzando ese aprendizaje, le estás diciendo que ahí está bien. Y cuando se hace en otro lugar, pues le pegas, ¿no? Ahí lo estás castigando, ahí no va, bueno, no le pegas, simplemente lo regañas, pero ahí lo estás castigando, ¿no? Le dices, oye, aquí no es ese lugar. Esa función heurística seríamos nosotros regañando o premiando al perro. Entonces, el aprendizaje ahí es donde se vuelve reforzado. ¿Dónde podemos ver este aprendizaje? En videojuegos. Está muy presente en videojuegos, ese aprendizaje reforzado. ¿Por qué? Porque a veces ahí pues se tiene, por ejemplo, un score de vida quizá, ¿no? La vida que tiene tu jugador o tu adversario, que no controlas, pues él va a querer defender esa vida, esos 100 puntos de vida que tiene. Entonces, esa es una heurística, ¿no? ¿Qué tanta vida
es a lo mejor una relación de en qué tanto se arriesga el adversario, ¿no? Va por ahí esa onda de aprendizaje reforzado. Y pues bueno, esos son lo que resuelve el Machine Learning. Clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad de problemas. Y por aquí José Antonio nos dice, también se puede aplicar en selección de esquemas de reacción y es amplísimo en el control de procesos. Así es, se puede aplicar tanto en cosas de reacciones, ver qué va a formarse a partir de diferentes compuestos. Y el control de procesos tenemos ahí algunos ejemplos que vamos a analizar en unos momentos. Entonces, para que se imaginen estos problemas de una forma más visual, aquí un problema de clasificación es esto. Tenemos, por ejemplo, aquí diferentes datasets o conjuntos de datos en los cuales están coloreados de acuerdo a su grupo. Nosotros ya conocemos, cada uno corresponde a otra cosa. ¿Y ahora qué buscamos? Un algoritmo que sea capaz de aprender este comportamiento. A la hora de que yo agrego un nuevo punto, imaginemos que lo agrego aquí, él pueda clasificarlo, ya sea azul o rojo. Y aquí tenemos en las columnas diferentes algoritmos, tal vez no se alcancen a ver, pero son diferentes algoritmos que están trabajando sobre esos datos. Y podemos ver que hacen un seccionamiento en colores. Aquí, por ejemplo, este algoritmo está separando de esta forma a este dataset, ¿no? Entonces, si un dato se presenta por aquí, pues podemos ver que es como naranja. Muy probablemente lo va a clasificar en rojo, ¿no? Entonces, de esa forma es que se clasifican los datos. ¿Y qué es esto de clasificación de datos? Por ejemplo, o cómo funciona por detrás. Me gustaría mencionarlo ahorita. Tanto como esto, con el de regresiones, más o menos se basa en los mismos principios. Y pues aquí podemos ver que hay muchos algoritmos, ¿no? Eso es gran conjunto de algoritmos, cada uno hace un trabajo distinto en nuestros datos, ¿no? Es como se va a comportar. Aquí este es el algoritmo, este algoritmo es de los más usados, nada más por mencionarlo. Continuamos. Problemas de regresión, pues ya lo conocemos. Simplemente es un conjunto de datos y yo le voy a pasar una ecuación que pueda ajustarse de la mejor forma. ¿Y nosotros qué hacemos en una regresión? ¿O qué es lo que realmente está sucediendo detrás de una regresión? Tenemos una función error, ¿no? Nosotros definimos una función error. Normalmente, por ejemplo, una regresión lineal es la de mínimos cuadrados. Y existen este tipo de funciones dentro de todo el Machine Learning de forma generalizada. Donde nosotros pasamos los datos y los cuales van a encontrar su peso, los mismos pesos que estábamos hablando en redes neuronales, es algo muy parecido aquí. Cada atributo, cada descripción que estemos haciendo del problema va a tener un peso asociado, va a tener una importancia. Esa variable va a ser más importante que otra. Y de esa forma se le va a asignar un peso. El algoritmo va a calcular este peso hasta que esté representando de mejor forma nuestros datos. Entonces, una regresión multivariable la podemos hacer con Machine Learning. Y los problemas de clustering, si no se los imaginaban, pues es algo así. Simplemente tenemos ahí un grupo de datos mezclados y pues pedimos al algoritmo que haga un cluster, ¿no? Que nos seccione esos datos de acuerdo a lo que conoce. Ahora, esto está en 2D, son simplemente dos atributos, o quizá uno nada más, ¿no? Entonces, aquí quiero que se imaginen esto en 3 dimensiones, en 4, en 5, en la cantidad de datos que tú estás midiendo, eso va a ser en donde se están realizando sus algoritmos. Tercera dimensión, pues ya suena bastante padre. Cuarta, quinta, yo no lo sé, pero es válido. Las matemáticas siguen aplicando en esas dimensiones. Entonces, por aquí nos dice José Guerrero, se puede decir que la aplicación de la inteligencia artificial y machine learning se usa para reforzar el uso del control moderno de procesos. Sí, sí es usada para el control de procesos. Veremos más adelante cómo es una de las formas en que es usada en el control de procesos. Pues bueno, en resumen, después de toda esta introducción de Deep Learning y Machine Learning, ahora me gustaría poner
Deep Learning y Machine Learning, ambos pertenecen a todo el conjunto de inteligencia artificial. Simplemente se diferencia. Uno es aprendizaje profundo y el otro es aprendizaje sobre funciones que se están optimizando con los datos. Y ahora, en resumen, para videojuegos, reconocimiento de objetos, audio, lenguaje, ahora hemos visto y redes neuronales que tú le pasas una foto y te dice, oye, aquí hay un vaso de agua. Este es un mouse, ¿no? Y están al alcance de realmente de unas cuantas líneas de código. MATLAB tiene por ahí algunas redes neuronales entrenadas. Es muy fácil hacer uso de estas herramientas. Pero, ¿qué es lo que quiero destacar aquí? En este tipo de problemas, uno, hay una cantidad de datos inmensa, es muy grande, son muy disponibles. Otro, muchos de estos problemas no son basados en primeros principios, simplemente son cosas que pasan. Y pues, tanto la combinación de estas dos cosas que me gustaría presentar, pues nos da los resultados buenos, ¿no? Son muy poderosas las redes neuronales, el machine learning, resolviendo este tipo de problemas. Muy poderosas, realmente poderosas. Por aquí, Juan Antonio Patlán nos dice, también ve un gran potencial en el diseño de procesos y análisis de escenarios, así como análisis de riesgos y calidad. Claro, ahí en el análisis de escenarios es donde se tiene un gran potencial aquí. Es que una red neuronal generativa adversarial es capaz de realizar análisis de muchísimos escenarios. Entonces, sí, justamente le estás dando al clavo, podríamos decir, ¿no? Sigamos. Ya tenemos estos problemas de videojuegos resueltos prácticamente. Es muy poderoso la inteligencia artificial en ellos. Pero, ¿qué tenemos del lado de ingeniería química? Yo, al menos, veo esto. No hay una abundancia de datos similar, pero estoy seguro que la habrá. ¿Por qué? Porque ya se viene toda la transformación digital, toda esta ola de industria 4.0, en la cual abarca el Internet de las cosas, Internet of Things. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser equipos, medidores de control, medidores de flujo, medidores de toda la instrumentación que estemos haciendo, pues ya va a ser IoT al final de cuentas. Esta abundancia de datos va a empezar a existir y de forma muy común dentro de la industria. Entonces, por eso pongo, no hay una abundancia de datos ahorita, es decir, es buen momento para empezar a estudiar esto, pero va a haber los datos, va a estar disponible. Entonces, ahora sí, esta inteligencia artificial, por fin la ingeniería química la va a abrazar, ¿no? ¿Dónde sí hay abundancia de datos? En simulaciones de procesos. Cuando tú tienes tu proceso simulado en cualquier software que quieras, de forma precisa y exacta, puedes generar muchísimos datos, una gran cantidad de datos con estas simulaciones y puedes poder analizarlos con Deep Learning o Machine Learning y hacer optimizaciones con ellos. Ahora, ¿qué otro encuentro? La mayoría de los problemas están basados en primeros principios. Y calidad de los resultados, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo han hecho ahora. Entonces, por aquí voy a leer algunos comentarios que están poniendo antes de pasar. Entonces tenemos por aquí Edward Jans, nos dice, he visto aplicaciones de Machine Learning en estadística para agrupamiento de datos en software. Incluso la propagación de COVID se analiza con Machine Learning. Así es, tenemos datos de otras pandemias o otras enfermedades, cómo se han esparcido en diferentes zonas del planeta. Y pues, por ejemplo, ahí estarían analizando si el país es primermundista, tercermundista, ese tipo de cosas. Por aquí Jesús Briceño nos dice, mi tesis se basa en el monitoreo de una planta de etanol con algoritmos de Machine Learning. Increíble, Jesús. Si quieres comentar algo, podríamos hacerlo al final. Juan Foglia nos dice, no entiendo por qué el hecho de que nuestros problemas estén basados en primeros principios sea una limitante. No podemos olvidarlos o complementarlos. Olvidarlos no me gustaría olvidarlos. Complementarlos es la clave. Ahí es donde voy a hablar en un momento. Complementarlos es nuestro trabajo. ¿Por qué?
porque no hay una abundancia de datos. Entonces, si nos lo complementamos, fusionamos todo lo que ya sabemos con esto, vamos a poder optimizar realmente más procesos. Usando datos del simulador, ok, eso ya lo habíamos mencionado. Y pues veamos cómo lo han hecho, cómo se ha desarrollado esta inteligencia artificial dentro de la industria química. Entonces, por aquí voy a poner un ejemplo de una empresa, se llama Atomwise. ¿Y qué es lo que hace Atomwise? Pues ocupa inteligencia artificial para descubrir nuevas moléculas que puedan ayudar a desarrollar las medicinas mucho más rápido, ¿no? Entonces, es interesante ver si Atomwise está formando parte de una cura contra el COVID, ¿no? Ya que tienen inteligencia artificial por ahí. Estaría muy bien analizar este ejemplo. Entonces, ellos lo que hacen es por medio de redes neuronales y pues conocen qué atributos tendría una molécula para curar alguna enfermedad y pues preguntan qué estructura sería parecida. Veamos otro ejemplo. De MATLAB, aquí está presente el investigador, uno de los más grandes investigadores, un colega de la UNAM me decía que él está ahorita con el máximo, ¿no? Alan Asprogusik está en Toronto, eh, varias cosas que ha hecho su grupo, por ejemplo, lo que ellos quieren obtener una nueva estructura en función de propiedades, en función de diferentes propiedades que quieren predecir. Entonces, lo que ellos alimentan es una estructura ya conocida con algunas propiedades, empiezan a desarrollarse más estructuras que la inteligencia artificial cree que tiene las mismas propiedades, y ya que hace toda esa evaluación, pues nos arroja esas estructuras de nuevo, que no son necesariamente las que ya conocía, ¿no? Son estructuras nuevas. Entonces, ahora la química pues ya va a empezar a tomar o hacerse el desarrollo de nuevas moléculas, nuevos materiales con inteligencia artificial. Uno, es mucho más rápido, no vas a estar quemándote la cabeza si este grupo funcional del lado derecho y este otro grupo funcional del lado izquierdo van a tener la funcionalidad que buscas, sino que una red neuronal va a hacer ese trabajo por ti. Y es lo que está haciendo, ¿no? Al final se está optimizando aquí qué estructura tiene esta propiedad que tú buscas de forma óptima, y es la que te va a regresar. Eso en cuanto a química. Veamos qué se está haciendo en ingeniería de procesos. Alamo es una tecnología desarrollada por el investigador Nick Sahinidis, no sé cómo se lea, igual de Carnegie Mellon University. ¿Y qué es lo que hace Alamo? Es tomar los primeros principios, todo lo de modelos algebraicos que ya se conocen dentro de los procesos, y hace una simulación. Y a partir de estas simulaciones, entrena diferentes modelos. La puede hacer simulaciones por bloque de algún equipo en específico o simplemente simulaciones de forma global. Entonces aquí podemos ver que se están haciendo diferentes modelos a los cuales están validándose hasta que el modelo ya sea capaz de representar esta operación unitaria. Y ya en el momento en que la tenemos bien representada, bien estudiada, ya podemos hacer optimización con inteligencia artificial. Y recuerden, Deep Learning, por ejemplo, es muy poderoso. No se sabe qué está pasando. Realmente toda la conexión entre atributos es mucho más compleja de la que nosotros conocemos actualmente por medio de ecuaciones diferenciales, de modelos basados en primeros principios. Aquí podemos ver que se refuerza esto, ¿no? A partir de modelos basados en primeros principios, se está generando este nuevo conocimiento. Entonces, permítanme un segundo. ¿Listo? Listo. Se está generando este nuevo conocimiento, por lo que vamos a ser capaces de encontrar nuevas optimizaciones a nuestros procesos. Y ahora, en diferentes artículos, citan que el control predictivo, tanto como los algoritmos actuales de optimización que tenemos, están llegando a su límite. Está llegando a lo más que se puede optimizar un proceso con esos algoritmos.
por lo que plantean que tanto el conjunto de inteligencia artificial con lo que conocemos va a poder permitir optimizar aún más todo esto. Y bueno, a mí me quedó más claro cuando estaba tomando una clase de maestría con un doctor, al menos muy reconocido aquí en México, el doctor Basúa. Él comentaba que si nosotros realmente queríamos empezar a tomar nuevas optimizaciones, nuevos procesos, había que desarrollar una nueva forma de ver a las moléculas. Y pues no sé, a mí me hizo pensar que quizá esta es la forma nueva en la que vamos a ver estas moléculas. Ve aquí por aquí, Andrés Felipe me dice, usted mencionó la aplicación de este campo en los polímeros, ¿de qué manera se da? Una de las maneras que se da es en esta, pidiendo nuevas estructuras de desarrollo de nuevos materiales con propiedades que nosotros estamos buscando. Algún polímero que quieras una temperatura de transición muy en específico, pues quizá la puedes obtener a partir de estos algoritmos. Por ahí va más o menos el desarrollo en polímeros. Yo hice un poco de Machine Learning alguna vez con polímeros, hablaré un poquito de eso en unos momentos. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Aquí, Deep Learning para el desarrollo de procesos industriales. En este artículo, lo que hicieron fue simular un proceso de refinación de petróleo, en el cual simplemente se toma petróleo, se calentaba y hacía una separación flash. Y después condensaban, almacenaban tanto los pesados como los ligeros. Y aquí lo que cabe mencionar es que en cada punto, en cada operación unitaria, estaban leyendo datos. Y esos datos eran pasados a una red neuronal y al final buscaban qué variable, qué podíamos mejorar para optimizar este proceso y hacer una intensificación del proceso. Es lo que hacían con esta red neuronal. Entonces, a partir de una simulación se puede ver. Creas muchos casos y después tratas de encontrar alguna optimización que tus primeros principios no pueden encontrar, sino una red neuronal sí lo puede hacer. Entonces, por ahí va más o menos el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos verlo en control de procesos? Aquí es un ejemplo muy sencillo. Si no se alcanza a ver aquí, voy a explicar cada cosa. ¿Qué hicieron estos investigadores? Para empezar, ocuparon Simulink de MATLAB y lo que hicieron fue tomar un modelo de control predictivo de su proceso que conocían y pues generar muchos casos, múltiples, cientos de casos en Simulink. Y todo eso, tanto las variables entrada como la variable manipulada, todo el lazo de control era alimentado a la red neuronal. Y ahora la red neuronal aprendió de todo eso que pudo sustituir al MPC, al control predictivo. Y ahora aquí me dirán, oye, pues solamente lo sustituyó y listo. Y pues, ¿qué podemos ver de esto? ¿Qué podemos concluir? Nosotros para incluir un modelo de control o un controlador predictivo, lo que hace en ese momento, a la hora de estar recibiendo la variable de entrada, es estar resolviendo ese problema. Entonces, le entra el problema, hace todos los cálculos que necesita hacer, que son bastante pesados para un control predictivo. ¿Y qué necesitamos aquí? O mucha capacidad de cómputo o procesos que tengan una respuesta lenta para darle tiempo al control predictivo de modificar las variables del proceso. Y ahora, ¿qué sucede con una red neuronal? Una vez que una red neuronal ya está entrenada, ya tienes todos los pesos asociados, tienes todo el modelo funcionando, realmente el uso es muy rápido. Ya son nada más funciones de activación que son funciones como seno, coseno, algunas simplemente son exponenciales, multiplicaciones y divisiones. Son realmente funciones mucho más sencillas, no se está optimizando un problema entero, sino simplemente haciendo funciones, ejecutando funciones. Entonces ya no necesitas realmente una capacidad de cómputo muy grande, sino que simplemente necesitas esto, una red neuronal funcionando ahí y el control ya se vuelve rápido. Entonces el tiempo de respuesta del controlador es muy rápido. Cambia por ahí, es lo que está ahí.
me dice por aquí, ¿sería posible que una de estas redes neuronales pudiera romperse? ¿Qué podría pasar? Que romperse no creo, no lo veo posible, sino que lo que puede suceder es que pues te dé un falso positivo o algún error de ese estilo, ¿no? Entonces, estas son las cosas que al menos están pasando dentro de la investigación y ya aplicación directa en procesos industriales con inteligencia artificial. Y ahora aquí voy a ver más preguntas antes de pasar a la siguiente etapa del webinar. Entonces nos dice Edward, ¿cuáles consideras como buenas bibliografías de entrada al Deep y Machine Learning aplicable a ingeniería de procesos en tu experiencia? Más adelante voy a hablar de eso, así que continúo. Ahora, pues bueno, eso es lo que hemos visto que se está desarrollando. Hay muchísimos ejemplos más, demasiados. Yo diría que ya hay bastante inteligencia artificial aplicada hoy en día a ingeniería química. Un caso muy interesante que vi por ahí fue que una compañía tenía drones que circulaban ahí en las plantas químicas para ver si existía alguna fuga de gases, cosas de este estilo. Estar haciendo análisis de riesgo en tiempo real, podríamos decirlo. Y bueno, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Les voy a presentar rápido un problema que yo estoy actualmente, justo en estas semanas, resolviendo con Deep Learning. Y después voy a hablar un poquito qué fue los pasos que yo tomé, ¿no? Entonces, rápidamente, para ponerlos en contexto, simplemente voy a decir de forma general, estoy haciendo aquí, bueno, se tiene un reactor en una planta que hace una etoxilación. Simplemente entra un alcohol, óxido de etileno, y hace esta reacción. Y después, ya que está el producto terminado, se manda al laboratorio, el analista hace su trabajo y nos dice, ok, tienes un compuesto no deseado en tal concentración. Y ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Tratar de... ese análisis tarda mucho tiempo. Y lo que yo estoy tratando de hacer con una red neuronal es tomar en cuenta todas las condiciones que estuvieron dentro del reactor, todas las condiciones de operación, dárselas a mi red neuronal y dime cuál es esa concentración del compuesto indeseado que quieres, bueno, más bien, yo le pregunto a la red neuronal que me diga cuál es la concentración de ese compuesto indeseado, ¿no? Estoy tratando de saltarme este análisis que está realizando alguien por ahí, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar a hacer esto? A mejorar y optimizar este proceso, ¿no? Optimizar esas variables que estamos analizando de forma en que esa concentración de ese compuesto sea la menor posible. Entonces, ahí la red neuronal estamos alimentando ahorita con datos. Y pues bueno, voy a leer por aquí una pregunta más que está por aquí. Nos dicen, ¿qué lenguajes de programación funciona mejor Machine Learning? Andrés Felipe, yo lo ocupo con Python. Hablaremos ahorita en unos momentos de eso. Juan Foglia, ¿qué tipo de red neuronal usas? ¿Las generativas y adversariales que mencionaste u otro tipo? Es otro tipo de red neuronal. Las generativas todavía son mucho mejores. Yo estoy ocupando anteriores. Andrés Felipe nos dice, muy interesante aplicación para predecir reacciones de desbordamiento. Claro, y pues bueno, ya estamos cerrando ahorita la conferencia. Todavía falta algunas recomendaciones y más preguntas si tienen. Pero antes de eso, me gustaría que regresaran a menti.com, 350329. Yo voy a ir para allá. Y hay una pregunta más que me gustaría hacerles. Entonces, bien, tuvimos aquí estas respuestas finales. 61% sabía qué es la inteligencia artificial y otro 39% no lo sabía. 113 personas en total. Y pues bueno, ahora les pido que contesten esta pregunta. Entonces, aquí sigue estando el código. Entren a menti.com 350329. Y la pregunta es, ¿cambió el concepto de inteligencia artificial que tenías? Y pues por ahí vamos a ver si alguien sí cambió su concepto, no lo cambió. Espero que haya sido de ayuda esta plática.
y vamos a pasar en unos segundos que contesten. Vamos a pasar a recomendaciones y hacia dónde ir en estos días, qué podríamos conocer o qué tendríamos que hacer para conocer estas herramientas, que es el objetivo. Y bien, en lo que contestan, pues les platico un poco más de mí. Como les digo, ya terminé la carrera de Ingeniería Química, estoy consiguiendo el título y pues también soy programador desde hace ya un par de años y desde que yo conocí inteligencia artificial me llamó mucho la atención. Les voy a mostrar ahorita algunos cursos que yo he tomado que creo que son muy valiosos para introducirse a toda la inteligencia artificial. Y pues bueno, 91 personas, por aquí podemos ver que, pues, para muchas sí cambió el concepto que tenían de la inteligencia artificial. Simplemente lo que yo considero es que ahora vamos a tener que incluir esta tecnología en nuestro día a día para poder proponer soluciones mucho más poderosas dentro de la industria. Se viene una revolución de transformación digital de la cual los ingenieros químicos deben de ser parte. Entonces eso es muy, muy importante. Los ingenieros químicos deben de empezar a tomar acción para ser parte de manera fuerte de esta revolución industrial que se viene. Entonces, mi recomendación es que pues empiecen a estudiar estas nuevas tecnologías porque ya van de la mano del desarrollo de la ingeniería química. Entonces, regresando, por ahí ya pues cerremos esto. Para muchos cambió, para otros no tanto. Me da gusto que les haya interesado. Y pues vamos a ver lo último. Cursos que recomiendo. Este fue el primer curso que yo tomé de aprendizaje automático. Está en Coursera, es gratis y lo da Andrew Ng. Este señor es, aparte de ser cofundador de Coursera, es uno de los grandes en Machine Learning. Entonces, recomiendo bastante este curso de aprendizaje automático. Les dejo por aquí el link. Tomen un screenshot o no sé. Entonces, anótenlo. Este curso yo lo tomé ya hace un par de años. Es muy, muy bueno. Cuando yo lo tomé, lo hacíamos con MATLAB. Supongo que sí, así. Pero aquí la teoría de Machine Learning está explicada a detalle. Y ahora por aquí me dice, hay una pregunta por acá. Nos dice Juan Antonio, exactamente deben actualizarse, aunque muchos de sus profesores ya se hayan quedado en el siglo pasado. Hay algunos que no les gusta estudiar, es lo que yo podría decir. Priscila Goches, ¿cuál es el lenguaje de programación que más sirve para ingeniería química? Realmente hay bastantes. El que más me acomoda a mí para ingeniería química es Python. Disculpe, el curso incluye certificación. Si hablamos del curso de Coursera, si incluye, si la pagas, si no, no lo incluye. Entonces, es gratis el conocimiento, la certificación sí tiene costo. Y ahora, si tú en este momento no sabes nada de programación, quieres empezar a aprenderla, quizás el aprendizaje automático como primer acercamiento no sea del todo correcto. ¿Qué te voy a recomendar yo que hagas? Pues estoy desarrollando un curso específico para ingeniería química. ¿De qué nivel es ese curso de Stanford? Pues yo diría un nivel licenciatura de Data Science. Entonces, ¿qué curso recomiendo? Este es el siguiente curso que te recomiendo. Es un curso que yo estoy creando. Estoy sacando series de videos. Y pues, qué mejor, si tienes alguna duda, pues directamente me puedes mandar un correo. Y desde por aquí a usted, el que lo hacía, si soy yo, les dejo aquí el link. Este es un curso dedicado a ingeniería química. Yo recomiendo, aparte de si no sabes nada de programación, te lo recomiendo para que inicies directamente enfocado en ingeniería química. El otro curso, ya para realmente aprender muchísimo de inteligencia artificial, el cual no he tomado, pero ya me recomendaron, y pues es de una buena fuente, así que pues me tomé la molestia de recomendarlo.
es este de aquí, CS50, es Computer Science for Artificial Intelligence. Es un curso de Harvard. También este está en edX. El contenido es gratis, la certificación cuesta alrededor de 6,000 pesos mexicanos. Pero pues no es necesaria, simplemente el conocimiento es el que es realmente valioso, ¿no? Este ya es para que, ya que tengas un conocimiento de programación, yo recomendaría tomar este curso. Si no tienes conocimiento, pues este es bastante funcional y este también es muy bueno. Entonces, realmente la programación, el lenguaje, los 3 cursos son gratuitos, por aquí me dicen, sí, ambos, todos los cursos son gratuitos, los que les estoy pasando. El mío, este de aquí, está en YouTube, entonces es gratis. Este de acá está en Coursera y el último está en edX, son diferentes plataformas. Entonces, ahí dice, hay un libro muy bueno de John Kitchen de Carnegie Mellon University de Python para ingeniería química. Se llama Python y es gratis. Ese libro es muy, muy bueno. Yo lo ocupé bastante para esto. Entonces sí, ese libro es muy bueno. ¿En qué idiomas ofrecen? Mi curso está en español, todos los demás en inglés. Y pues bueno, ya estoy concluyendo con la presentación. Es todo por mi parte. Espero que pues hayan visto que la inteligencia artificial se volverá parte de día a día. ¿Recomiendas alguna lectura adicional? Más que una lectura, yo creo que hay que meter las manos y empezar a programar por ahí. Empezar a tomar esos algoritmos y pues realmente empezar a aprender esto. Un correo tuyo para contacto. Se los paso, olvídate.